Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Palabra de Dios. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta y de la ruda, y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros
que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, ¿nos insultas también a nosotros? Él les respondió: Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. La ley de Moisés reflejaba siempre el sentir de Dios. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, nos hizo saber cuáles eran sus designios, los designios divinos que inspiraba justamente a la obediencia del pueblo hacia su Dios, que era Yahvé. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces este mandamiento, esta ley, regía justamente para ese pueblo escogido. Lamentablemente, hubo dos grandes divisiones, dos grandes deviaciones, podemos nosotros decir, en la comprensión de la ley, en el cumplimiento de la ley. En primer lugar, el concepto de Dios. Se desvirtuó la figura de Dios. La obediencia era para el pueblo judío, pero ellos obedecían a Dios solamente por temor, por amenaza. O sea que ellos tuvieron una visión de un Dios justiciero. Si no cumplís la ley, Dios te va a castigar. Y muchas personas hoy día tenemos todavía esa visión nosotros, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, creemos en un Dios justiciero, creemos en un Dios de terror. Por eso a veces cuando vienen las amenazas, las destrucciones en el mundo, decimos: Dios está castigando al pueblo, Dios le está castigando. Sin embargo, Jesús nos ha demostrado que Dios es justo, pero no es un Dios de terror, sino un Dios que ama infinitamente, un Dios que nos juzga a través de la ley verdadera, que es la ley del amor. La otra desviación que podemos encontrar en el pueblo es el culto a las normas, la aceptación de las normas extremas. Y eso es lo que Jesús reclamaba de los escribas y de los fariseos, que tenían muchas leyes que le daban al pueblo, y el pueblo sí o sí debía obedecer, debía cumplir. Y de repente esas leyes se convirtieron en una carga insoportable. El cumplimiento de la ley por la ley nada más no lleva al hombre al encuentro con Dios. Y eso es lo que Jesús recriminaba de los escribas y de los fariseos. Tenían tantas leyes que debían cumplir, pero no le ayudaba a nadie a cambiar su vida, a transformar su corazón, ni siquiera a encontrarse con el Dios verdadero. O sea, la religión que ellos practicaban en aquellos momentos era una religión de terror, y el culto
formalismo legal. Jesús va a hacer justamente 3 cambios fundamentales, porque Jesús no viene a transformar, digamos así, la ley, sino que a dar cumplimiento verdaderamente. En primer lugar, Jesús personaliza la ley. Jesús se pone en el lugar de la ley. Jesús entonces es el primero en cumplir la ley. No es cumplir nada más la ley con gestos, con acciones, sino sobre todas las cosas hay que cumplir la ley por amor. Jesús es la ley de Dios y Jesús, la novedad que nos trae Él justamente es la ley del amor. De alguna manera Jesús relativiza la ley que practicaban los escribas y los fariseos y les hacía entender a ellos que la ley sin amor no sirve para nada, que la ley no puede estar por encima de la persona, por encima de la dignidad de la persona, porque lo más importante de la ley es el amor, la comprensión, el perdón, porque en eso se resume justamente la ley de Dios, en la práctica del amor constante, ese amor que viene de Dios. Y por otro lado, Jesús radicaliza esta ley. La fe va mucho más allá del cumplimiento de la ley. Queridos hermanos, hoy Jesús también nos invita a nosotros a revisar nuestro cristianismo. Si nuestro cristianismo se reduce solamente en el mero cumplimiento de la ley y no en la práctica del amor, quiere decir que nuestro cristianismo se ha desvirtuado también. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Ciertamente la ley es importante, pero lo más importante es justamente el amor. Esa es la ley que Jesús nos ha dejado. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento, podemos decir nosotros, el resumen, la novedad evangélica que Cristo Jesús nos trae. Porque solamente el amor nos justificará delante de Dios. Por eso Dios es justo. Y algún día el Señor no te va a preguntar ¿cuántas veces te fuiste a la misa? El Señor no te va a preguntar ¿cuántas veces te confesaste? ¿Qué es lo que el Señor te va a preguntar? ¿Cuánto has amado a los demás? Porque si amaste a tu hermano, a quien le ves todos los días, quiere decir que vas a ser capaz también de amar a un Dios que no ves. Entonces, queridos hermanos, este es el mandamiento que Jesús nos invita a vivir hoy. El mandamiento, la ley nueva, que es la ley del amor. Que así sea.